La familia Rothschild es una dinastía bancaria y financiera internacional de origen judío-alemán que estableció operaciones en toda Europa y fue ennoblecida por los gobiernos de Austria y Gran Bretaña, pioneros en proporcionar capital para negocios y financiar proyectos de infraestructura como los ferrocarriles y el Canal de Suez. Los Rothschild moldearon la forma en que funciona el mundo internacional de las altas finanzas hoy. El imperio Rothschild tuvo su génesis durante la década de 1760, cuando Mayer Amschel Rothschild fundó un negocio bancario en su Frankfurt natal, en el ducado alemán de Hesse. Con el tiempo y con la ayuda de sus 5 hijos, la empresa familiar se expandió por varios países europeos. Mayer Rothschild mantuvo con éxito la fortuna de la familia con matrimonios cuidadosamente arreglados entre miembros de la familia estrechamente relacionados. Rothschild envió a sus hijos a vivir en las capitales de varios países europeos con el objetivo de establecer negocios bancarios en Nápoles, Viena, París y Londres, además de Frankfurt. Con los hijos de Mayer Rothschild diseminados por Europa, las 5 sucursales vinculadas se convirtieron en efecto en el primer banco en trascender fronteras. Los préstamos a los gobiernos para financiar operaciones de guerra durante varios siglos brindó a la familia Rothschild una amplia oportunidad para acumular bonos y crear riqueza adicional. Uno de sus hijos, Nathan Mayer Rothschild, inició su negocio en Londres. En 1818 consiguió un préstamo de 5 millones de libras esterlinas para el gobierno prusiano y la emisión de bonos para préstamos gubernamentales constituyó un pilar del negocio de su banco. Obtuvo una posición de tal poder en la ciudad de Londres que en 1825 pudo suministrar suficiente moneda al Banco de Inglaterra para que pudiera evitar una crisis de liquidez de mercado. La familia Romanov fue la última dinastía imperial que gobernó Rusia. Llegaron al poder por primera vez en 1613 y durante los siguientes 3 siglos, 18 Romanov tomaron el trono ruso, entre ellos Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro I y Nicolás II. Los Romanov fueron aristócratas de alto rango en Rusia durante los siglos XVI y XVII. En 1613, Mikhail Romanov se convirtió en el primer zar Romanov de Rusia, luego de un periodo de 15 años de agitación política tras la caída de la dinastía medieval Rurik en Rusia. El nieto de Mikhail I, Pedro, también conocido como Pedro el Grande, transformó a Rusia de un estado sin salida al mar en uno de los imperios más grandes de Europa. A través de las guerras contra el Imperio Otomano y el Imperio de Suecia, Rusia expandió su territorio y se convirtió en la potencia dominante en las regiones del Báltico y el Mar Negro. Pedro se declaró emperador del recién formado Imperio Ruso en 1721, cargo que ocupó hasta su muerte en 1725. La corrupción del gobierno en el imperio era desenfrenada y la economía resultó gravemente dañada por la Primera Guerra Mundial. Los revolucionarios bolcheviques radicales pidieron el derrocamiento del zar Nicolás II. Este abdicó del trono el 15 de marzo de 1917, poniendo fin a más de 300 años de gobierno de los Romanov. El zar Nicolás II, la zarina Alexandra, sus 5 hijos y 4 asistentes fueron ejecutados en Ekaterimburgo, una ciudad en el lado este de los Urales, el 17 de julio de 1918. Genghis Khan fue el fundador y gobernante del Imperio Mongol, el imperio contiguo más grande de la historia. Llegó al poder uniendo a muchas de las tribus nómadas del noreste de Asia. Después de fundar el Imperio Mongol y ser proclamado Genghis Khan, inició las invasiones mongoles y las incursiones del Kanato Karakitai, el Cáucaso, las dinastías Shah Occidental y Jin. Durante su vida, el Imperio Mongol ocupó finalmente una parte sustancial de Asia Central. Antes de la muerte de Genghis Khan, asignó a Ogodei Khan como sucesor y dividió su imperio en kanatos entre sus hijos y nietos. Murió en 1227 después de derrotar a los Tanguts. Sus descendientes continuaron extendiendo el imperio mongol a través de la mayor parte de Eurasia al conquistar y o crear estados vasallos de toda la China moderna, Corea, el Cáucaso, los países de Asia Central y partes sustanciales de la moderna Europa del Este y Medio Oriente. Estas dos familias se combinan en un elemento, ya que eran 2 de las familias más importantes de la antigua Roma y finalmente se unieron para formar la dinastía Julio-Claudia, que proporcionó los emperadores más famosos: Augusto, Claudio, Tiberio, Calígula y Nerón. Estos 5 emperadores gobernaron el Imperio Romano desde el 27 a.C. hasta el 68 después de Cristo, cuando el último de la línea, Nerón, se suicidó.
Los reinados de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia tienen algunos rasgos similares. Todos llegaron al poder a través de relaciones indirectas o adoptivas. Cada uno expandió el territorio del Imperio Romano e inició proyectos de construcción masivos, pero la clase senatorial los resentía, un sentimiento reflejado por los historiadores antiguos que los describen como engreídos, locos, sexualmente perversos y tiránicos. Shu era el apellido de los emperadores de la dinastía Ming. El primer emperador Ming Hongu optó por usar el nombre Ming para el nombre dinástico. Ming significa brillante. La dinastía Ming fue la dinastía gobernante de China desde 1368 hasta 1644, tras el colapso de la dinastía Yuan dirigida por los mongoles. El gobierno de Ming vio la construcción de una gran armada y un ejército permanente de 1 millón de tropas. Hubo enormes proyectos de construcción, incluida la restauración del Gran Canal y la Gran Muralla, y el establecimiento de la ciudad prohibida en Beijing durante el primer cuarto del siglo XV. La dinastía Ming a menudo se considera tanto un punto culminante en la civilización china como una dinastía en la que surgieron los primeros signos del capitalismo. Familia Ptolomeo. La dinastía tolemaica fue una familia real helenística macedonia que gobernó el imperio tolemaico en Egipto durante casi 300 años, desde el 305 a.C. al 30 a.C. Ptolomeo, uno de los 7 guardaespaldas que sirvieron como generales y diputados de Alejandro Magno, fue nombrado sátrapa de Egipto después de la muerte de Alejandro en 323 a.C. En el 305 a.C. se declaró rey Ptolomeo I, más tarde conocido como Soter, Salvador. Los egipcios pronto aceptaron a los Ptolomeos como sucesores de los faraones del Egipto independiente. La familia de Ptolomeo gobernó Egipto hasta la conquista romana del 30 a.C. El miembro más famoso de la línea fue la última reina Cleopatra VII, conocida por su papel en las batallas políticas romanas entre Julio César y Pompeyo, y más tarde entre Octavio y Marco Antonio. Su suicidio en la conquista de Roma marcó el final del dominio tolemaico en Egipto. La familia Medici, también conocida como la Casa de los Medici, alcanzó por primera vez riqueza y poder político en Florencia. La familia tuvo una influencia larga y poderosa en la historia europea durante cientos de años. Eran bien conocidos por su destreza bancaria y son sinónimos de un mecenas incomparable de las artes durante el Renacimiento italiano. Los primeros registros históricos apuntan a que algunos de los primeros Medici estuvieron activos en asuntos políticos a partir del siglo XIII, pero no fue hasta finales del siglo XIV y XV que la familia realmente llegó al poder con la creación del Banco de Medici, uno de los más prósperos y respetados de Europa. A partir de 1434, con el ascenso al poder de Cosimo de Medici o Cosimo el Viejo, el apoyo de la familia a las artes y las humanidades convirtió a Florencia en la cuna del Renacimiento, un florecimiento cultural rivalizado solo por el de la antigua Grecia. Los Médicis produjeron 4 papas: León X, Clemente VII, Pío IV y Leo XI, y sus genes se han mezclado en muchas de las familias reales de Europa. El último gobernante Medici murió sin un heredero masculino en 1737, terminando la dinastía familiar después de casi 3 siglos. Algunas estimaciones dicen que la familia Medici fue durante un tiempo la familia más rica de Europa. A partir de esta base adquirieron poder político inicialmente en Florencia y luego en Italia y Europa. Una importante casa real de Europa y es mejor conocida por abastecer a todos los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, formalmente elegidos entre 1452 y 1740, así como a los gobernantes de España y el Imperio Austriaco. La emperatriz María Teresa es reconocida de manera notable por ello y a veces se le conoce como la bisabuela de Europa. También pudieron obtener altos puestos en la jerarquía de la Iglesia para sus miembros. Después de la cesión del 21 de abril de 1521 de las tierras austríacas a Fernando I por su hermano el emperador Carlos V, la dinastía se dividió en la rama menor de los Habsburgo austriacos y la rama principal de los Habsburgo españoles. La dinastía de los Capetos es la casa real europea más grande, incluye a cualquiera de los descendientes directos de Hugo Capeto de Francia. Además de ser la familia real más numerosa de Europa, también es una de las más incestuosas
especialmente en la monarquía española. El actual miembro legítimo de la familia es Luis Alfonso, el duque de Anjou, que también ostenta el derecho legitimista al trono francés. En general, todavía existen docenas de ramas de la dinastía Capeto en toda Europa. La Casa de Plantagenet reinó de 1154 a 1485 y proporcionó 14 reyes, 6 de los cuales pertenecían a las casas de cadetes de Lancaster y York. Los reyes Plantagenet gobernaron por primera vez el Reino de Inglaterra en el siglo XII. Una cultura y un arte ingleses distintivos surgieron durante la era Plantagenet. El estilo de la arquitectura gótica fue popular durante el tiempo, con edificios como la Abadía de Westminster y la Catedral de York remodelados en ese estilo. También hubo desarrollos duraderos en el sector social, como la firma de la Carta Magna por Juan I de Inglaterra. Esto influyó en el desarrollo del derecho consuetudenario y el derecho constitucional. Las instituciones políticas como el Parlamento de Inglaterra y el Parlamento Modelo se originan en el periodo Plantagenet, al igual que las instituciones educativas como la Universidad de Cambridge y Oxford.